todas y todos. Bueno, me alegra de seguir en esta hermosa jornada. Y hoy sí no quiero improvisar, voy a leer algunos apartes del documento que envié y que está completo para su disposición ahí en un hermoso libro rojo. Empezando por decir que, bueno, que es muy importante el análisis del momento que nos corresponde vivir y que yo creo que somos unas privilegiadas y privilegiados porque estamos en un momento de una transición importante entre el capital y la vida. Y bueno, seremos las heroínas y los héroes de la humanidad futura y del planeta si logramos trascender, y lograremos hacerlo. Entonces, bueno, inicio con decir, ese momento que nos correspondió vivir en la historia es bastante enrevesado. Está marcado por lo que se viene caracterizando como decadencia sistémica, originada por la crisis más profunda del capitalismo transnacionalizado, consecuente con esa fase histórica específica del desarrollo del capital, advertida y caracterizada por Lenin como imperialismo. Ese capitalismo de nuestro tiempo, que está poseído por una lógica destructiva, que revalida y reconfigura cada vez más y sin miramientos su genética agresiva, expoliadora, patriarcal y contra natura. Desde esa lógica planifica la caotización de naciones, la eliminación masiva de seres vivos, humanos y no humanos, y exhibe con orgullo su potencialidad de autodestrucción planetaria. Al respecto, cité algunos apartes del discurso pronunciado por nuestro presidente colombiano Gustavo Petro Urrego en la Asamblea de las Naciones Unidas este año, porque como él mismo lo afirmó, no fue un discurso más, fue un llamado de urgencia ante la certeza que tiene de que la humanidad enfrenta su mayor encrucijada, textualmente lo dijo así, y que solo la unidad de nuestros pueblos puede salvarnos. Dijo Petro, lo cito: lo dantesco de la situación de Palestina no me llevó a pensar que lo mismo o casi lo mismo podía ocurrir en el Caribe colombiano, cuando tiran misiles a personas jóvenes desarmadas en el mar. Y entonces ahora estamos ante una situación diferente, quizás más global. La barbarie hoy es del planeta, hoy cae sobre la humanidad entera. La humanidad no puede permitir un día más de genocidio, ni a los genocidas de Netanyahu, ni a sus aliados en Estados Unidos y Europa. Cierro la cita. El belicismo, el narcotráfico, la trata de personas, la explotación sexual de mujeres e infantes y de la fuerza de trabajo en nuevas condiciones de esclavitud y servidumbre se han convertido en mecanismos predilectos para la acumulación de riqueza. Ahí las razones para el resurgimiento de las ultraderechas en el mundo, de los fanatismos religiosos, la resurrección del nazifascismo y el fortalecimiento de su fase superior, el sionismo. Concuerdo completamente con lo que la compañera dijo, porque el sionismo no es cualquier cosita. En ese sentido, ese descarnado discurso de Petro, que nos dijo claramente que necesitan la violencia para dominar a Colombia y América Latina, que necesitan destruir el diálogo e imponer y lanzar misiles sobre jóvenes pobres en el Caribe. Esa mayor encrucijada de la que habló Petro no solo tiene relación con la más atroz forma de avasallamiento físico que nos deja palpar esa fase histórica del capital que estamos viviendo, también nos emplaza desde los avances científicos y tecnológicos producidos por la humanidad trabajadora, pero que han sido cooptados para generar instrumentos y artificios que permiten controlar y manipular el pensamiento colectivo e incluso generar psiquis globalizadas que respondan a patrones de hegemonía sistémica. Estamos en presencia de nuevas, eficaces y adictivas formas de dominación que conculcan desde la inocencia infantil, hipnotizada y manipulada en el mundo de los juegos virtuales, hasta la memoria de quienes han muerto, usufructuando los registros virtuales que dejaron en las redes. Imágenes, videos, notas de voz, textualidad, encuestas, preferencias y esparcimientos han generado un archivo que se atesora en la falsa nube con el que se alimentan los grey box.
Fenómenos sociales como los llamados hikikomori en Japón, personas jóvenes que viven atrapadas en sus propias casas, totalmente aisladas de la sociedad real, aunque hiperconectadas, con dimensiones, espacios y seres intangibles. Deben prender nuestras alarmas, porque aunque esa existencia ermitaña moderna, así le llaman, se originó en Japón y fue asociada a factores culturales, condiciones laborales y problemas emocionales individuales, ya trascendió cifras importantes en muchos otros países, incluyendo nuestro continente, América. Oficialmente, el gobierno del Japón reconoció esa anomalía social como un valor del nuevo capitalismo, que aprende actualmente cuestiones sociales para impulsar el crecimiento económico. Entonces, esa fuerza laboral de miles de personas que han sido categorizadas como hikikomori está siendo aprovechada para el teletrabajo, que termina vulnerando la histórica esencia social del empleo y de la producción para una mayor generación de excedentes y acumulación de riqueza entre las élites dominantes. Nuevas, eficaces y adictivas formas de dominación que han venido posicionándose, incluso de los términos de intercambio comercial, recurriendo a la virtualidad para que la mercancía dinero se vuelva intangible y escape de cualquier control físico, estatal, nacional y legal, pero sobre todo social. Esas nuevas, eficaces y adictivas formas de dominación imperialista, inscritas en la crisis profunda del capital, responden a esa definición de crisis que nos aportó Gramsci. La crisis consiste precisamente en el hecho de que lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer. En ese interregno se verifican los fenómenos morbosos más variados, nos dijo Gramsci. Es la crisis del capitalismo en su fase de decadencia sistémica la que ha generado esos fenómenos morbosos más variados y nunca antes imaginados, como el ecogenocidio en Palestina, porque es un ecogenocidio. En Gaza se muere todo, excepto la esperanza y la resiliencia, ¿no? Pero una bomba mata todo. Debemos estar claros y claros en eso. Ese ecogenocidio que está ejecutado a diario, en vivo y en directo, bajo una completa y descarada impunidad que permite al mayor criminal de la historia, a Benjamín Netanyahu, presentarse al recinto de la ONU con orgullo y prepotencia para revalidar la matanza con misiles, bomba y hambre de una puebla civil originaria, porque Palestina es una puebla originaria. En la crisis del capitalismo, en su fase de decadencia sistémica, el crimen contra Palestina ha incluido tantas otras perversiones como la tortura y la violencia sexual contra los líderes prisioneros, que ha sido exhibida por televisión ante su población, ante sus niños y niñas como una muestra de poder. Fenómenos morbosos que el del sionismo, que nos recuerdan ese horror hitleriano durante la Segunda Guerra Mundial, y que, bueno, desesperadamente Petro nos dijo, la humanidad enfrenta su mayor encrucijada. Esa variedad de fenómenos morbosos también se cuenta en el crecimiento de las violencias basadas en género, porque están operando como parte de la mercantilización de todo lo que existe en un sistema que crea, recrea, reproduce y transacciona cualquier tipo de agresión contra los seres femeniles y feminizados. Y ya es alarmante el índice de femicidios en América Latina y el Caribe. En promedio, para el último informe presentado en 2024 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en 2023 murieron 11 mujeres al día por razones de género. Murieron, no, fueron asesinadas. 11 mujeres por día. La pedofilia y las violaciones en línea, individuales y grupales, en tiempo real y diferido, no son un asunto de perversiones psíquicas aisladas ni de cinematografía enferma. Hacen parte de una realidad que se ha promovido corporativamente a nombre de la libertad de empresa, que posiciona las violencias basadas en género como contenido audiovisual lucrativo de alta demanda y que viene asociado con la promoción de estupefacientes etiquetados como sinónimos de juventud, de rebeldía, de libertad y de placer. Una activista de Málaga, España, Rocío López Millón, del Fórum de Política Feminista, señaló eso en una posición crítica, dice, ante el sistema prostitucional. La trata de personas tienen las mujeres las mayores víctimas de esclavitud moderna para esa lógica de los fenómenos morbosos del capitalismo transnacionalizado,
que incluye al terrible mercado sexual. Mujeres, niñas y niños empobrecidos del mundo son atrapados en los procesos migratorios inducidos por el belicismo y la destrucción de economías locales, sucedidas tras la instalación del narcotráfico, las industrias extractivistas, del alimento transgénico, la farmacología y la cosmética, así como por la imposición de bloqueos y sanciones contra los pueblos que resisten esa lógica decadente neocolonial del imperialismo. Esa complejidad del momento histórico urge porque nos hagamos responsables desde un presente actual por el futuro inmediato, que despertemos la inquietud de una inevitable resolución que no necesariamente va a conducir a la derrota del capitalismo, sino que puede provocar la desintegración de nuestra naturaleza social y la destrucción de todas las formas de vida en el planeta. Actualmente, por efectos de la voracidad capitalista, según la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, más de 47.000 especies están amenazadas de extinción. Y repito la cifra, más de 47.000 especies están amenazadas de extinción. ¿Qué va a hacer la humanidad sin los animalitos del mundo? ¿Qué vamos a hacer sin las abejas? No vamos a tener un solo alimento. Es menester romper con esa cultura de producción capitalista que ya no solo se lucra de la plusvalía, sino que extendió su garra expoliadora hacia las entrañas de la tierra. Quiere apropiarse de cada forma de vida, afectando la conexión de todo lo que existe en el planeta. Esa cultura de producción capitalista solo ha servido para enriquecer élites, empobrecer pueblos y romper el equilibrio de las fuerzas que se contraponen en perfecta armonía para sostener la existencia planetaria. El sistema mundo nos ha instalado su cultura de producción contra natura, nos ha hecho creer ese mito de que la humanidad es la criatura superior y que tiene el derecho de tomarlo todo y no devolver nada. Pero realmente quien toma todo es una élite blanca, patriarcal, clasista, asesina y pervertida. Nuestra humanidad, la de las grandes mayorías, debe recobrar su memoria ancestral, esa que nos registra como una criatura más del planeta, eco e interdependiente, que no tiene origen divino, ni tampoco un cielo donde habitar, solamente nuestro planeta Tierra, y siempre debemos volver a la Tierra. En ese sentido, desde las militancias orgánicas, debemos valorar, redimensionar y apostar por la resistencia y la resiliencia de las multitudes que muchos pueblos del mundo están perfilando un crecimiento instintivo de conciencia antisistémica y antiimperialista. Una conciencia que se manifiesta en la identificación de múltiples opresiones, violencias e injusticias exacerbadas por el desarrollo del capital, así como en la apropiación de mecanismos para visibilizar su realidad social y desmontar la realidad virtual que el sistema ha querido imponerles, porque ahora existen dos realidades, ¿no? Tenemos una realidad social y una realidad virtual. Una conciencia que plantea de forma casi que espontánea iniciativas, ritmos y acciones potencialmente poderosos porque logran romper la previsión pragmática del sistema, llegando a tomarse por asalto tanto la lógica imperialista como la de quienes militamos orgánicamente contra el establishment. Ese brote de conciencia podemos encontrarlo en las multitudinarias protestas y huelgas contra el ecogenocidio en Gaza. Se han venido tomando las grandes ciudades del mundo entero, incluso las calles del mismo estado ecogenocidio de Israel. Un ejemplo reciente fueron las manifestaciones ocurridas el 23 de septiembre en 65 ciudades de Italia. En Génova se paró el puerto para evitar enviar armas a Israel. El gremio de trabajadoras y trabajadores del transporte público participó del paro en un 90%. Un manifestante llamado Estaciolo Francesco dijo: esto es un poderoso mensaje popular contra la lógica de la guerra. Eso es una humanidad en sí, una humanidad que está luchando por la humanidad. Para quienes militamos en la construcción de otro mundo posible, de esa utopía comunista, el análisis sin programa concreto, la teoría sin práctica, es un sinsentido. Por eso recordamos al viejo Lenin cuando nos preguntó a todos y todas qué hacer. Y no solamente preguntó, ¿no?, sino que dejó allí escrito algunas cositas. Entonces, en este momento histórico, aunque tenemos años luz de diferencia con aquel momento y han avanzado las distintas formas de opresión,
también han avanzado las distintas formas de conciencia, de organización y de militancia. Hemos triunfado en mucho, nos hemos sostenido, seguimos vivos y vivas. No puede ser que no podamos hacer nada, no puede ser que nos digan en las Naciones Unidas que tenemos 10 años para un punto de no retorno. No puede ser que se convoque oficialmente. El gobierno del presidente Petro está listando ya para ese paso del ejército de la humanidad. ¿Qué pasos vamos a dar desde la plataforma para ese ejército de la humanidad? Así como ese gran ejército rojo, esa multitud de hombres y mujeres lograron detener el horror del nazifascismo, hay necesariamente de conformar, y eso es un hecho concreto que reclamaba aquí nuestra compañera palestina, ese ejército de la humanidad que sirva para romper ese paréntesis entre lo viejo y entre lo que debe nacer y están haciendo, ¿no? Hechos concretos como eso de dejar de comprar Coca-Cola para los eventos revolucionarios, de dejar de comer McDonald's. Hechos concretos como de bloquear a Nestlé. Hay una lista, está publicada en todas partes. En Latinoamérica no ha sido posible hacer boicot, porque nosotros mismos en los eventos nuestros llevamos la economía del sionismo y le damos plata. O sea, hacemos un evento de lógica antisistémica, pero financiamos la lógica antisistémica y genocida. Entonces son hechos concretos. Bueno, ya se acabó el tiempo, camaradas. Gracias por escucharnos. Viva la revolución bolivariana, todo el tiempo. Viva el internacionalismo proletario.